Bueno, No, arrancamos. profe. Las pausas en la relación de trabajo. Es el tiempo de descanso que el trabajador necesita para recuperarse física y psíquicamente de la fatiga producida por la realización de su propia tarea, ¿sí? Tiene una función higiénica y biológica y resulta imprescindible para preservar la salud y evitar enfermedades. La ley de contrato de trabajo establece 3 tipos de descanso. El descanso corto y diario, ¿sí? Que incluye las pausas dentro de la jornada de trabajo, ¿sí? Que ahí hay que determinar en esas pausas si efectivamente integran o no la jornada de trabajo, que para eso es fundamental volver al concepto de jornada de trabajo. ¿Se acuerdan cuál era el concepto de jornada de trabajo? El tiempo que... El trabajador pone a disposición su fuerza de trabajo. Ajá. ¿Y qué pasa en ese tiempo? No puede usarlo en beneficio propio. El trabajador que no puede. Disponer de ese tiempo en beneficio propio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a determinar dentro de las pausas, las pausas dentro de la jornada de trabajo, si forman parte o no de la jornada propiamente dicha? ¿Sí? Es si el trabajador puede disponer o no de ese tiempo para sí mismo. Por ejemplo, acá en Jujuy tenemos jornadas de trabajo cortadas, es decir, por ejemplo, de 8 a 12 y de 4 a 8. El tiempo que va de 12 a 4 no integra la jornada de trabajo, porque justamente el trabajador puede disponer de ese tiempo en beneficio propio, ¿sí? ¿Y quién dispone la jornada de trabajo? El empleador. El empleador. Deriva, ¿de dónde deriva? Facultades de dirección. Perfecto. Entonces, técnicamente el descanso diario es el que se da entre la finalización de una jornada y el inicio de la nueva jornada de trabajo. Ese tiempo de descanso nunca puede ser inferior a, ¿cuánto era? 12 horas. 12 horas, artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Las pausas dentro de la jornada tenemos que determinar si forman parte o no de la jornada o no, ¿sí? Después tenemos el descanso semanal, que es de duración intermedia, está regulado entre los artículos 204 y 207. Ahí se establecen puntualmente cuáles son los requisitos, no solo para el goce en cantidad de horas, sino sobre todo cuando el trabajador se ve compelido a trabajar en el descanso semanal. Ahí del 204 al 207, veremos hasta dónde lo podemos desarrollar, vamos a encontrar puntualmente cuáles son las reglas que justamente reglamentan este tipo de descanso y nos establecen la forma en que el trabajador o va a ser compensado por no haber gozado de este descanso semanal o eventualmente se debe abonar el mismo con un recargo. No hay que perder nunca de vista cuál es la función que tienen los descansos. ¿Por qué? Porque en esto la ley de contrato de trabajo fue siempre muy estricta al respetar la función higiénica y biológica y para respetar el descanso del trabajador, históricamente limitó o prohibió la compensación del descanso por dinero.
Eso, si me permite a mí, es una cuestión que si alguna vez modernizamos en serio la ley de contrato de trabajo, podemos llegar a evaluarlo, ¿sí? Porque justamente la rigidez que tiene hoy la norma sobre eso, que impide que el trabajador, no estoy hablando que se compense con dinero, pero sí algún método distinto, porque hoy ¿qué sucede? Cuando el trabajador no goza de las vacaciones o no goza del descanso semanal, lo pierde y no es compensable en dinero. Esto es histórico de la ley de contrato de trabajo, esto no fue modificado recientemente, ¿sí? Pero sí es un instituto que si nos paramos a partir del principio protectorio, debería mirárselo con otros ojos a los fines de que efectivamente se pueda cumplir con la función higiénica y biológica que tiene el descanso. Por último, el tercer tipo de descanso son las vacaciones anuales, que es un descanso de larga duración, ¿sí? Que en relación a este instituto sí hubo una reforma por parte de la ley 27802. No ha sido este instituto, digamos, en general el tema de descansos no ha sido modificado por la ley 27802 ni por la ley 27742, ya que la verdad es un tema que trae poca conflictividad. Generalmente se desatan conflictos en relación a los descansos, sobre todo al otorgamiento de vacaciones, cuando la relación ya viene desgastada por otro lado y termina siendo como el punto por el cual se termina de romper el vínculo laboral, que ya lo vamos a ver cuando analicemos la bolilla de ruptura del vínculo laboral. Hay una ruptura formal, ¿sí? Que es la que nos interesa a nosotros como abogados, como operadores del sistema, y otra real, específica, o real en realidad, que es que todo vínculo laboral, y más en una pyme o una micropyme, son relaciones humanas, ¿sí? Y muchas veces ya la relación humana está rota. Lo que hay que ver es la formalidad en que se termina de consumar esa ruptura que ya se encontraba rota, ¿sí? En este sentido, lo único que modificó la 27802, que incluso tuvo mucha repercusión mediática e incluso hubo desinformación, es el tema del fraccionamiento de las vacaciones, ¿sí? La normativa previa a la ley 27802 establecía que no se podían fraccionar una sola vez las vacaciones, ya lo vamos a ver más adelante, pero es importante que lo vayamos teniendo a esto, y que nunca se podía fraccionar por menos de las 2/3 partes, volviendo al fundamento, ¿sí? Al fundamento teleológico del descanso anual. La 27802 permite que el fraccionamiento de las vacaciones sea en un lapso no menor a 7 días, ¿sí? En la realidad, reitero, en la realidad cotidiana de los vínculos laborales, por lo menos en mi experiencia, no han existido demasiadas controversias porque per se fraccionaban las vacaciones, incluso contra legen, pero sin conflicto, ¿sí? Otros descansos que no necesariamente lo vamos a ver en esta parte es la licencia por maternidad, que un poco la vimos o la fuimos viendo un poco por arriba si se quiere, porque como siempre les digo, el derecho del trabajo está íntimamente amalgamado, que son de 90 días hábiles, ya vamos a ver cuando veamos trabajo de mujeres y niños. La lactancia, si ustedes se fijan y le prestan un poquito de atención, no está la licencia por enfermedad. Porque si bien se la llama licencia por enfermedad, técnicamente es una suspensión
de ciertos efectos del contrato de trabajo. Esto es importante que ustedes diferencien. Una cosa son pausas dentro del contrato de trabajo o de la relación de trabajo dentro de las cuales tenemos el descanso diario, el descanso semanal, las vacaciones, la licencia por maternidad, la lactancia, con la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, como es la licencia por enfermedad inculpable. ¿Sí? Vamos a ver rapidito el 158, ¿sí? Porque está puntualmente puesto en la última parte del programa. ¿Quién lee el 158? Que son las otras licencias especiales. ¿Quién lee el 158? Vamos. Wake up. Espere que lo encuentre, profesor. El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales. A. Por nacimiento de hijo, 2 días corridos. B. Por matrimonio, 10 días corridos. Esperen un segundito nada más, un segundito ahí. Miren lo que es la ley, ¿no? El trabajador no gestante, ¿sí? Para no meternos en tema de género, goza de 2 días de licencia por nacimiento de hijo. 2 días. Y después nos quejamos de el tema de la baja de maternidad. ¿Sí? Sigamos. Sigamos. C. Dice, por nacimiento de hijo, 2 días. Después dice, B, por matrimonio, 10 días corridos. Matrimonio es 10 días corridos. ¿Qué más? Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual convive unido en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas por esta ley, de hijo o de padres, 3 días corridos. O sea, por la pareja, los padres o un hijo, 3 días corridos. Hermoso, Por ¿no? fallecimiento de hermano, 1 día. Para rendir examen en la enseñanza media universitaria, 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario. En concreto, para rendir exámenes se tienen 10 días al año, no más de 2 días por examen, ya sea en secundaria o universitaria. Lo que ustedes sí tienen que saber sobre estas licencias especiales, ¿sí? Es específicamente que cuando estamos hablando de la licencia por examen, es sin goce de sueldo. ¿Sí? ¿Qué les parece el tema de las licencias? Muy pocos días para la maternidad o paternidad. Para la paternidad. A ver, no me gusta hablar de maternidad o paternidad. Me gusta hablar de no gestante. 2 días para el no gestante no es poco, es ínfimo, es inexistente. ¿Sí? Por fallecimiento de cónyuge, pareja o hijo, 3 días, ¿les parece algo razonable? No, profe, muy poquito. Ahora se entiende un poco cuando nosotros hablamos y por qué a mí me cuesta decirle ley de modernización laboral y cuando se establecía en los medios. A ver, si bien esto no fue modificado, y esto ya venía en la 2744, ¿cómo se presentó la ley de modernización laboral? Como que iba a modernizar, a dinamizar las relaciones laborales y que se iban a otorgar mayores derechos a los trabajadores. Si uno pretende dinamizar, otorgar mayores derechos a los trabajadores y sobre todo una tendencia realmente moderna que es conjugar la vida personal con la vida laboral, es necesario que nos sentemos a trabajar sobre las licencias especiales.
realmente es necesario que nos sentemos a hablar sobre las licencias especiales. Y vuelvo a lo mismo, esto en realidad sucede mucho más en las grandes empresas que en las pequeñas empresas. En las pequeñas empresas, en que el vínculo es mucho más personal, imagínense si un empleador con el que compartimos todos los días va a poner algún pero o alguna limitación a una licencia por fallecimiento de hijo de 3 días. Razonablemente no sucede. Ahora, en las grandes empresas, en las que encima hoy el recurso humano está controlado por una IA, sin duda que sucede. Entonces, me parece que es importante que pongamos estos temas en debate, sobre todo justamente para esto, para nosotros generar nuestra propia masa crítica. Doctor, una consulta. ¿Desde qué momento empieza a correr el plazo para, en caso, por ejemplo, de fallecimiento del cónyuge? Desde el momento del fallecimiento, o sea, el fallecimiento al día Bien. siguiente, como todo plazo. Bien, bien. No, porque yo trabajo en la administración pública, yo sé que es diferente igual, pero nos pasó de una compañera que ya estaba trabajando y a mitad de jornada le avisaron que había fallecido un hermano y nos dijeron desde Recursos Humanos que la licencia comenzaba a correr ese mismo día, por más de que ella haya ido a prestar servicio. Es una barbaridad eso. Sí, por eso le preguntaba Es si en una este caso era barbaridad. diferente. Es una barbaridad. El día ese no se debería haber contado. Gracias. Ni en la administración pública, ni en la privada, ni nada. No se debería haber contado. ¿Sí? Bueno, sigamos. El descanso diario, ya lo vimos. El descanso entre jornada no debe ser menor a 12 horas. Descanso semanal. ¿Sí? Siempre vamos a volver al tema puntual de el fundamento que tiene el descanso, ¿sí? Recuperarse el esfuerzo físico o psíquico producido a lo largo de la semana laboral, ¿sí? Es importante no perder de vista esto porque ese es el verdadero fundamento. Y no sé si les pasa a ustedes, si han tenido mucha experiencia laboral o si conocen, realmente cuando escasea el descanso, ya sea el semanal o el anual, no solo baja el rendimiento del trabajador, sino que a su vez empieza a existir una dependencia que supera lo estrictamente laboral. Yo tuve un caso en el estudio de un trabajador que estuvo 10 años no registrado sin gozar de vacaciones pagas en ningún periodo y prácticamente sin gozar descansos semanales. Cuando uno percibe cómo justamente ese trabajador siente al trabajo, en qué se convirtió ese trabajo, termina de dar cuenta realmente lo importante que es el descanso. Ese trabajador realmente tenía absolutamente cercenada su libertad. Es más, cuando me consulta a mí en el estudio, les cuento esta historia 2 segundos porque es importante para entender la importancia o lo trascendental, para no ser redundante, de este instituto, ¿sí? Este trabajador, cuando hace la consulta en el estudio, realmente era un trabajador que había perdido el sentido de la libertad ambulatoria, ¿sí? Por más que hoy esté bastardeado el término libertad. Era que se entienda y entre muchas comillas, un cuasi esclavo, no entendía que tenía una vida fuera de ese trabajo. Imagínense trabajar 7 días a la semana y no gozar de vacaciones durante 10 años. Y los únicos días que él se podía pedir eran los que le otorgaban con suerte y no le pagaban el salario. Es más, no me olvido más, y termina yendo a la consulta del estudio porque lo despiden. No porque él se va, lo despiden verbalmente, obviamente, estamos en una relación no registrada. Cuando vuelve al estudio me dice, doctor, conseguí trabajo, estoy muy contento. Ah, sí, ¿cómo es? Estoy feliz, doctor, me dan domingo de por medio.
domingo de por medio. Y para ese trabajador le había cambiado la vida. ¿Sí? Cuando la vulneración de derechos del trabajador es muy extrema, pasa este tipo de cosas. Realmente pasa este tipo de cosas y realmente hasta que uno no lo ve en carne propia, digo en carne propia no porque me haya pasado a mí, sino por justamente haber atendido al trabajador, a veces uno no termina de vislumbrar o de anclar en la realidad este tipo de cosas. Ni hablar, que lo vamos a ver cuando veamos trabajo infantil, ¿sí? Ni hablar con el tema del trabajo infantil, además que eso está estadísticamente probado a nivel mundial, ¿sí? Hay una estadística que el 70% de los niños que trabajaron son explotados en su vida adulta, ¿sí? Incluso explotados hasta sexualmente porque se mercantiliza su vida de forma muy rápida, ¿sí? En tema de descanso semanal, para pasarlo un poco rápido por la dinámica de la clase de hoy, el descanso semanal es de 35 horas. ¿Sí? El artículo 204 establece puntualmente que queda prohibido la ocupación de trabajadores de las 13 del día sábado y las 24 horas del día domingo, pero lo que realmente puntualiza es esto, que el descanso semanal es de 35 horas. En principio, si el trabajador presta servicio durante el descanso semanal, no adquiere el derecho al pago de ese trabajo, que como lo vimos la clase pasada al analizar las horas extras, dijimos que si la jornada se supera semanalmente y en el límite semanal y en el límite diario y se labora o se trabaja los días sábado después de las 13 o los domingos, el recargo es del 100%. Ahora, trabajar sábado después de las 13 y domingo automáticamente genera el derecho del trabajador a que se le pague un recargo por esa prestación de servicio. No. Lo que genera como derecho, volviendo a la fundamentación o al motivo por el cual existen los descansos, es un descanso compensatorio que debe otorgarse necesariamente a la semana siguiente en que el trabajador prestó servicio, ¿sí?, en el tiempo de descanso semanal. En concreto, si trabajó sábado después de las 12 y domingo, le corresponden 35 horas de descanso en la semana subsiguiente. Si trabajó sábado después de las 12, le corresponde un descanso de 12 horas seguidas en la semana subsiguiente. Si trabajó todo el domingo, le corresponde un descanso subsiguiente de 24 horas seguidas. ¿Sí? Entonces, en concreto y conceptualmente, cuando el trabajador presta servicio en el lapso o durante el momento en el cual la norma establece que se tiene que dar el descanso semanal, el trabajador adquiere el derecho a un franco compensatorio, que ese franco compensatorio incluso lo puede tomar per se, es decir, notificar al empleador: che, trabajé sábado y domingo, me tomo el lunes y martes. 35 horas, no lunes y martes completo. Esto no se modificó, vernáculamente lo establece la ley, vuelve a lo mismo por el fundamento de los descansos. Obviamente que en la realidad no sucede nunca, ¿sí? Entonces termina siendo perjudicado el trabajador porque el trabajador se queda sin su descanso y después tiene que aprobar o demostrar que los laboró para que recién pueda reclamar las horas extras, ¿sí? O el pago suplementario. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador sí se hace acreedor a ese pago suplementario, cuando no se le otorga el franco compensatorio. Cuando no se le otorga el franco compensatorio, ahí entramos o nos volvemos
al tema jornada y a horas extraordinarias, y ahí sí tenemos que ver, che, en esta semana se superó el límite diario, ¿qué día? Si es después, el sábado después de las 13, corresponde el 100%, y si se superó el límite semanal, si se trabajó sábado después de las 13 o domingo, corresponde el 100%. Ahora, no hay que confundir, que es muy común y más se ve en la práctica, che, este trabajador trabajó sábado y domingo, sábado después de las 13 y domingo, automáticamente le corresponden horas extra del 100. No. Le corresponde franco compensatorio, conceptualmente hablando. Profesor, una consulta con respecto compensatorio, ya te dejo hablar. Si no se le otorga el franco compensatorio, recién ahí empezamos a jugar con los límites de la jornada para ver si le corresponde o no el pago de horas extraordinarias. Te escucho, Lucía. Sí, profesor. ¿Y qué pasa con esos casos en los que, por una cuestión de religión, piden el día sábado? Sí, que conozco los casos que piden el día sábado y automáticamente lo devuelven un domingo, pero se les paga y no se les da compensatorio y trabajan más, porque los que trabajaron el sábado trabajaron mediodía y el domingo trabajan todo el día. Por eso, vuelvo a lo mismo. Si no se le otorga el franco compensatorio el día lunes, por ejemplo, ¿sí? Porque si trabajaron hasta el sábado a las 13, ya está, ya es la jornada. Y el descanso semanal empieza el sábado después de las 13 y todo el domingo. En concreto, esos trabajadores no tendrían que pedir permiso para no trabajar el sábado a la tarde. ¿Sí? Pero no, profe, sino que por cuestión religiosa piden todo el sábado. Si piden todo el sábado, ¿sí? Y el sábado no lo trabajan, ¿sí? Están debiendo una parte de la jornada, ¿sí? Si la trabajan el domingo, ahí habría que ver si entre lo que trabajan si no trabajan el sábado y el domingo, se dan las 35 horas de descanso. ¿Qué te quiero decir? Si el sábado no lo trabajan completo y trabajan el domingo mediodía, y están las 35 horas de descanso igual. Claro, sí. No, ¿sí? El caso que conozco, sí, el caso que conozco, trabajaba el domingo las 8 horas. Si trabaja el domingo las 8 horas, en principio la diferencia se la tienen que compensar, ¿sí? Con, en ese caso, descanso. Las 12 horas, ¿me entendés? 11 horas en realidad, porque es de 13 en adelante. ¿Sí? Y si no se la compensan, si excede el límite de jornada semanal, le tiene que pagar hora extraordinaria al 100%. Bien. Porque laboraron el domingo. ¿Estamos? Sí. Bueno. Sigamos. Todo esto es franco compensatorio. Las reglas están establecidas en el decreto 16.117 del 33, que es más o menos lo que venimos hablando y que incluso lo vimos la clase pasada. No. Sí, la clase pasada vimos trabajo en equipo o la anterior. Bueno, cuando vimos profe, vimos la clase pasada. La clase pasada. En la clase pasada quedó claro que el descanso semanal en el trabajo por equipo se debe respetar necesariamente, ¿sí? Y se tiene que otorgar dentro de la semana las 35 horas, por más de que se exceda de la jornada, del límite de la jornada, porque acuérdense que en el trabajo en equipo el límite de la jornada es cada 3 semanas, 144 en 3 semanas. ¿Sí? Obviamente que no hay merma en el salario frente al descanso semanal. En el único caso en el que no se abona formalmente es con los trabajadores jornalizados, pero dentro del valor del jornal, si uno analiza lo que es, desgrana en lo que es el valor del jornal, se encuentra establecido puntualmente el valor del descanso, ¿sí? Acuérdense que cuando se habla de salario mensualizado se computa el mes completo, no la efectivísima prestación de servicio, ¿sí? Feriados y días no laborales. Vamos bastante rápido, chicos. ¿Cuál es la diferencia entre feriados
¿Cuál es la diferencia conceptual, ¿sí?, entre un feriado y los descansos? Ya sea el descanso semanal o vamos a ver el tema después de, esperemos verlo lo más posible, el tema de vacaciones. La diferencia conceptual es que en los descansos, volvemos a lo mismo, la fundamentación de los descansos es físico-psíquica del trabajador. ¿Sí? Ahora, en el caso de los feriados, ¿sí?, se suspende la prestación de servicio para que el trabajador pueda adherirse a las conmemoraciones o acontecimientos históricos o religiosos. ¿Sí? Son dos finalidades totalmente distintas. Una es biológica psíquica y la otra, si se me permite un término, si bien se establece puntualmente la conmemoración de acontecimientos históricos, podemos decir que es una función cultural o social, ¿sí? Se le otorga el derecho al trabajador de no prestar servicios, ¿sí?, con esta función social, cultural, para que el trabajador pueda adherirse a los acontecimientos históricos. Puntualmente existe una prohibición de trabajar los días feriados. La norma que regula cuáles son los días feriados en Argentina es la 27399. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede puntualmente si el trabajador presta servicio el día feriado? Distinto a lo que pasa con el descanso semanal, el trabajador solo goza el derecho al pago del recargo de las horas trabajadas, que es un recargo al 100%. Es decir, si un trabajador presta servicio un feriado nacional, su jornada, en vez de ser pagada al valor convenio, se paga un 100% más, como si se hubiese elaborado en exceso un día sábado o un domingo. ¿Sí? La diferencia entre feriados y días no laborables, en realidad, es que en el feriado existe la prohibición de no trabajar y si se trabaja se recarga al 100%, y en los días no laborables no existe ninguna prohibición. Por lo tanto, el otorgamiento de días no laborables por parte del empleador es absolutamente opcional. ¿Sí? En nuestra legislación, que vuelvo a lo mismo, es la 27399, hay un solo día no laborable que es el Jueves Santo. Los llamados feriados puentes, la consideración como feriado nacional o no, depende 100% de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. El artículo 7 de la 27399 establece que el Ejecutivo puede añadir hasta 3 días puentes con fines turísticos. Al momento de establecer esos días, va a puntualmente darle el carácter de día no laborable, ¿sí?, o de feriado. Si le da el carácter de día no laborable, la no prestación de servicio siempre está claro sin que se afecte el salario del trabajador. La no prestación de servicio es una facultad privativa o una liberalidad por parte del empleador. Si se le otorga el carácter de feriado nacional, el salario se paga con un recargo del 100% en tanto y en cuanto el trabajador preste servicio ese día. En nuestra provincia, en la provincia de Jujuy, tenemos un solo caso que es paradigmático, va de suyo que los feriados provinciales, en los términos de la ley de contrato de trabajo, se asimilan a los días no laborables, ni hablar los asuetos administrativos que solo afectan a la administración pública. ¿Sí? La única excepción que tenemos en la provincia de Jujuy es el 23 de agosto.
El día del éxodo jujeño es un feriado provincial establecido por ley provincial, que la propia ley provincial le otorga el carácter de feriado nacional. La provincia puede legislar sobre norma de fondo del derecho del trabajo. No. 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 Ahora, en la mayoría de las empresas, el 23 de agosto se considera feriado nacional. Y si se trabaja, se paga el 100%. ¿Sí? Es una cuestión consuetudinaria. Pasa solo en nuestra provincia. Pero sí tiene un anclaje normativo que es la ley provincial que lo establece como feriado, le da el carácter de feriado nacional. ¿Sí? Vacaciones anuales. Tiene anclaje constitucional en el artículo 14 bis, ¿sí? En el cual establece que descanso, que también lo venimos viendo, y vacaciones pagas. Se trata de un descanso anual obligatorio pago. El trabajador es dispensado de todo trabajo durante cierto número de días consecutivos de cada año después de un periodo mínimo de servicios continuos, con derecho a percibir sus remuneraciones habituales. No solo lo tenemos con anclaje constitucional, con el artículo 14 bis, que establece descanso y vacaciones pagas, sino que ya en el año 1936 el derecho a vacaciones pagas se encuentra legislado en materia internacional en el convenio 52 de la OIT, que tiene ratificación legislativa en nuestro país por la ley 13560. ¿Sí? Entonces, la protección del descanso y las vacaciones pagas tiene un doble anclaje constitucional. Por la propia norma, ¿sí? Y por el artículo 75, inciso 22, ¿sí? Que son los tratados internacionales ratificados por nuestro país. ¿Sí? ¿Cuál es el requisito mínimo? Artículo 151. Para gozar del completo de las vacaciones, ¿sí? El trabajador tiene que haber prestado servicio la mitad de los días hábiles del año. ¿Sí? El criterio que se utiliza, si bien el 151 habla de año calendario o aniversario respectivamente a elección del trabajador, el criterio que se utiliza es un criterio de año calendario. ¿Qué significa? Si el trabajador empezó a trabajar en el mes de junio, a diciembre le corresponden los 14 días. Ya vamos a ver cuáles son los plazos de vacaciones mínimas. ¿Sí? Incluso, a opción del trabajador puede requerir que se le otorguen las vacaciones igual con un proporcional de un día cada 20 días trabajados. Si hacemos el cálculo, un día cada 20 es la misma proporción que la ración mínima de días, que son de 14 días corridos al año. En concreto, los días hábiles por lo general son más o menos 298. El trabajador, para gozar del periodo completo de licencia anual, tiene que haber laborado 151 días. Si no, como les digo, es un día de vacaciones cada 20 trabajados. ¿Qué se entiende por días trabajados? Obviamente, ¿sí? La efectiva prestación de servicio, como así también la licencia legal o convencional. Y acá también es importante que se debe tener en cuenta que integran el concepto de tiempo de servicio la enfermedad inculpable o el infortunio del trabajo. ¿Sí? Se considera como tiempo de servicio a los fines y efectos de el requisito de la cantidad de días que debe prestar servicio el trabajador para poder gozar de la licencia anual.
Doctor, ¿el caso de de la suspensión por maternidad también integra este concepto? No es una suspensión, es licencia por maternidad. Licencia por maternidad, Perdón, licencia. sin ninguna duda. Digo, a ver, es el momento de errarle, no hay problema, María. El tema es el siguiente. Es importante hablar técnicamente. Cuando hay una licencia por maternidad no es una suspensión. Sí, 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 Efecto del perdón. contrato de trabajo. Sí hay suspensión de cierto efecto del contrato de trabajo en la licencia por maternidad. Pero bueno, en concreto y en lo referido a este tema puntual, sí se considera. En el único caso que afecta la licencia por maternidad, que esperemos que lo podamos ver cuando veamos el trabajo de mujeres y niños, es que siendo la asignación familiar por maternidad que cobra la trabajadora, una asignación familiar no remunerativa, ¿sí?, incide necesariamente en el cálculo del sueldo anual complementario. ¿Sí? Entonces, cuando una mujer goza de la licencia por maternidad, que son de 90 días, cuando percibe el sueldo anual complementario de ese periodo, solo se computan 3 meses. Si, por ejemplo, los 90 días se dieron en un mismo semestre, cuando cobra el sueldo anual complementario, cobra la mitad, porque solo se computa como tiempo de servicio los otros 3 meses y no se computan no solo las prestaciones de servicios, sino el carácter no remunerativo de la asignación por maternidad. ¿Sí? Pero en materia de vacaciones, se considera sin ninguna duda la licencia por maternidad como tiempo de servicio. Lo que no se considera tiempo de servicio son las licencias injustificadas ni las suspensiones disciplinarias, que son suspensiones de cierto efecto de los contratos de trabajo. Ni tampoco ciertas licencias sin goce de sueldo, ¿sí? O la conservación de puestos por cargos electivos o gremiales, ni la situación de excedencia. Ya vamos a ver qué es la situación de excedencia cuando veamos mujeres y niños, ya que en principio este tipo de no prestación de servicio son a absoluta decisión del trabajador. La antigüedad que se debe computar, ¿sí? Ya vamos a ver por qué es importante la antigüedad, porque a partir de esa antigüedad es lo que nosotros vamos a computar cuántos días de vacaciones le corresponden a ese trabajador, ¿sí? Se computa a año calendario, es decir, al 31 de diciembre del año al cual corresponden las vacaciones, ¿sí? Ya vamos a ver los periodos también que van del 1 de octubre al 30 de abril de otorgamiento, ¿sí? Por ejemplo, si a ustedes en su trabajo el empleador decide otorgarle vacaciones a partir del 1 de octubre de este año, para computar cuántos días le corresponden de vacaciones, va a computar la antigüedad que le correspondería al 31 de diciembre, ¿sí? Si en el 31 de diciembre superó los 5 años, no le corresponden 14 días, sino que le corresponden 21, ¿sí? Esto es importante también ver cuando veamos el tema del fraccionamiento. El último punto acá donde habla de la antigüedad, lo mismo ya lo voy a reformar. El artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo se modificó por la 27802, porque antes se computaba como antigüedad cuando el trabajador había tenido reingreso en las empresas, hoy ya no. ¿Sí? Hoy ya no se computa como periodo de antigüedad el anterior. Antes, ¿qué pasaba? Si uno prestaba servicio por una empresa, se desvinculaba y después volvía a reingresar, la antigüedad, los fines y efectos de las vacaciones se computaba por todo el periodo, no por el nuevo reingreso. Hoy eso cambió. O qué casualidad, en detrimento de los derechos de los trabajadores. Esto es muy importante. Si cuando el trabajador
está gozando de la licencia anual, sufre un accidente o una enfermedad inculpable, el periodo de licencia se suspende. En la práctica no pasa mucho, pero usted lo tiene que entender que es un derecho por parte del trabajador. ¿Sí? Porque son institutos con fundamentación ideológica distinta. Si el trabajador está gozando de sus vacaciones, volvemos al principio, el fundamento es biológico, psíquico. Y las vacaciones se suspenden si el trabajador tuvo un accidente o una enfermedad inculpable. Entonces, se suspende, empieza a computar el plazo de licencia por enfermedad, y después o se completa el periodo o se otorga con posterioridad. Pero, es importante esto, se suspenden las vacaciones por enfermedad o accidente sobreviniente. En razón, si existen sanciones disciplinarias, la aplicación de las sanciones disciplinarias recién tienen efecto con posterioridad a las vacaciones. Este es un tema importante porque en la práctica sucede muchas veces, cuando hay algunas situaciones tensas con ciertos trabajadores o la relación está compleja, muchas veces dice, bueno, Lito, ¿sabes qué? Andate de vacaciones, tómate unos días de vacaciones. Se otorgan las vacaciones y en el interín de esas vacaciones puede ser que el empleador haya descubierto incumplimientos por parte del trabajador. Me ha pasado, por eso se lo comento como un caso de la realidad para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces viene el trabajador y dice, che, mira, descubrí que Juancito se mandó tal y tal moco y está de vacaciones. ¿Qué hacemos? ¿Lo suspendemos? No, la suspensión empieza una vez que retoma. ¿Sí? No cumple efecto durante el descanso, sino cuando retoma la actividad. Entonces se lo puede notificar de la sanción una vez que retoma servicio. Toma servicio y se le notifica la sanción. ¿Sí? Va de suyo que en el caso de la maternidad tampoco se puede superponer con la licencia por... las vacaciones no se puede superponer con la licencia por maternidad. Es más, es muy común que, como el plazo es bastante corto de 90 días, se agreguen a la licencia por maternidad las vacaciones de la trabajadora. ¿Sí? E incluso, fíjense, cuando volvemos al tema de licencias especiales, pasa muchas veces que el trabajador no gestante, cuando tiene un hijo, pide vacaciones. Cosa que no corresponde, no debería corresponder porque son institutos totalmente distintos. ¿Sí? Y ahí podemos hablar de modernización de la normativa laboral. Por último, en relación a esto, ya vamos a ver cuando veamos finalización del contrato de trabajo la figura del preaviso. ¿Sí? El preaviso es la obligación que tiene el empleador de preavisarle al trabajador que va a ser despedido, ¿sí? Cuando el despido es sin justa causa. Ya lo analizaremos en profundidad cuando veamos extinción del contrato de trabajo. Ahora, la notificación del preaviso cuando el trabajador está gozando de licencia no tiene efecto. El plazo de las vacaciones está establecido en el artículo 150. Los plazos son fáciles, pero generalmente se toman, así que prestenle atención, se evalúan, cuando digo se toman, se evalúan. Son 14 días cuando la antigüedad no excede 5 años, de 21 cuando la antigüedad es de 5 a 10, de 28 cuando la antigüedad es mayor a 10, y cuando la antigüedad es mayor de 20 son 35 días corridos, es decir, se computan los sábados y domingos. Cuando empiezan las vacaciones se empiezan a gozar un día lunes o hábil posterior. ¿Qué quiero decir con esto? Y uniéndolo con el tema de descanso. Si el trabajador presta servicio durante el descanso semanal y le corresponde el compensatorio de descanso el día lunes, ¿sí? Las vacaciones empiezan el día martes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su descanso es posterior. No es el domingo, porque si no, si la haríamos empezar el domingo,
estaríamos comiéndole un día inhábil porque es el del descanso. ¿Se entiende? Entonces, empieza por principio el día lunes o hábil posterior, ya sea a un feriado o al descanso compensatorio. ¿Sí? Lo que le estoy diciendo, en el caso de los trabajadores por temporada, ¿sí? Que es la modalidad contractual que vimos hace un par de clases, que recordemos es un contrato por tiempo indeterminado con prestación de servicio discontinua, el trabajador obviamente adquiere el derecho al descanso anual. Ahora, ¿cómo se otorga el descanso anual una vez finalizada la temporada? ¿Sí? En términos prácticos, ¿qué significa cuando se hace la liquidación final de temporada, no liquidación final del contrato de trabajo? Cuando se hace la liquidación final de temporada, se le abona al trabajador el último salario, se le abona el plus vacacional, ¿sí? Computando un día de vacaciones por 20 trabajados, y se abona el sueldo anual complementario proporcional. ¿Sí? Acumulación y fraccionamiento. El artículo 164 prohíbe la acumulación de vacaciones. Esto también es importante. Si queremos modificar esto, habría que ver la forma de modificarlo sin que se afecte la télesis del instituto, ya que pasa un montón de veces en que las empresas se aprovechan de la caducidad técnicamente de este derecho por parte del trabajador, y una vez que no se le otorgó la licencia anual complementaria, se la dan por perdida al trabajador. ¿Sí? En concreto, ¿qué significa? Si el trabajador no gozó de las vacaciones durante el año que le corresponde, es un derecho que se pierde y no es compensable en dinero. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué es la prohibición tan estricta de no compensación en dinero? Porque justamente lo que busca la ley con esta prohibición tan estricta es que el trabajador goce de su descanso anual. Lo que modificó la ley 27.802, tal cual se lo dije, es la posibilidad de que el fraccionamiento de las vacaciones se dé cada 7 días. Antes la norma no permitía un fraccionamiento menor a las 2/3 partes. Vuelvo a lo mismo. Me parece que se metieron a legislar un tema que en la mayoría de los casos no tenía mayor complejidad ni mayores dificultades. Los que hemos ejercido durante bastante tiempo la abogacía sabemos que, si bien, y esto conceptualmente es importante para que ustedes lo sepan, quien decide cuándo se otorgan las vacaciones es el empleador, todos los que tenemos cierta experiencia laboral sabemos que muchas veces el goce de las vacaciones es negociado e incluso pactado con el trabajador. Y un trabajador que tiene 35 días de vacaciones, muchas veces la fracciona en 2 o 3 veces al año, o 4, incluso lo hacía. Entonces decía, che, me tomo 10 días en enero, me tomo una semana cuando mi hijo cumple años, me tomo una semana después y me tomo una semana de vacaciones de julio. ¿Sí? Eso pasaba en la realidad. Más que nada, vuelvo a lo mismo en establecimiento chico o mediano, ¿sí? Por eso, si acá hubo desinformación y se planteaba como un exceso absoluto en el fraccionamiento de 7 días, si sopesamos los 7 días con la télesis del instituto, y sí, podemos decir que 7 días es corto el plazo. Ahora, si nos vamos a la realidad, hay un montón de casos que solo se toman fracciones de cada 7 días, no solo por una organización de la empresa, sino por un propio pedido del trabajador. Y con los flacos que están en los bolsillos ahora, mucho más. Entonces acá también hay que decir las cosas tal cual son. No es una cuestión tan abusiva decir, che, solo sea fraccionamiento cada 7 días, cuando en la realidad pasaba un montón. ¿Sí? Sí le agrega mayores requisitos a la interrupción frente a la enfermedad inculpable del trabajador, obligando al control, que en realidad no hacía falta legislar sobre esto, porque ya está establecido en el artículo 208, que lo veremos cuando veamos suspensión, ¿sí?
pero es importante lo que establece la última parte del artículo 164, que dice el saldo de días de vacaciones no gozadas deberá ser reprogramado lo establecido en los párrafos anteriores, ¿sí? Es decir, que no se computa el plazo de vacaciones frente a una enfermedad o accidente sobreviniente. El periodo obligatorio de otorgamiento es del 1 de octubre al 30 de abril del año siguiente, ¿sí? Y el empleador, una vez cada 3 años, tiene obligación de otorgarle vacaciones al trabajador en temporada de verano, es decir, del 21 de diciembre al 21 de marzo. ¿Por qué existe este periodo obligatorio de otorgamiento del 1 de octubre al 30 de abril? Porque si el empleador, no otorga en las vacaciones, el trabajador tiene el derecho de tomarlas per se. Porque volvemos a lo de recién, si el trabajador no se toma las vacaciones, no son compensables en dinero, las pierde. Entonces, en términos reales, ¿qué puede hacer el trabajador? Si 14 días corridos antes del 30 de abril no se le otorgaron las vacaciones, o 21 o 28, 35, mandarle un telegrama al empleador y decirle, me tomo las vacaciones a partir de tal día. En la práctica pasa, no. ¿Alguna vez lo vi en casi 20 años como abogado? No. ¿Sí? Pero la ley sí otorga el derecho al trabajador, como es un derecho que se pierde por la télesis del mismo, ejercerlo per se. Lo único que tiene que hacer es notificar al empleador y decir, che, me voy a tomar las vacaciones porque si no las pierdo. Por eso vuelvo al principio de que realmente estamos necesitando, si queremos modernizar la ley laboral, modernizar este aspecto. Doctor. Sí. Un par de consultas. Primero, ¿se puede transformar algunos días de la licencia anual en compensatorio? Técnicamente no. En la práctica sí existe. Bien. Ahora, técnicamente no. Bien. ¿Sí? Porque chocamos con el fraccionamiento de no menor a 7 días. No, pero si yo, por ejemplo, tengo 14 días y me tomo 7 días y 7 días lo convierto en compensatorio, ¿podría ser? No, legalmente no. Bien, perfecto, doctor. La ley te dice a vos que no se puede fraccionar en lapsos menores a 7 días. Entonces, si vos tenés 14 días, te tomas 7 y 7. Ahora, en la práctica pasa a decir, che, me tomo 7 días y los otros 7 me los voy tomando cuando necesite. Sí pasa en la realidad. Ahora, no se está respetando la télesis del instituto, porque el instituto lo que pretende es que el trabajador descanse por un periodo largo de tiempo. ¿Sí? Bien, ahora, bien. ¿en la práctica pasa? Sí, pasa un montón. Y más con vacaciones muy largas. No tanto la de 14. ¿Qué pasa si hay un accidente de trabajo mientras supuestamente estoy de vacaciones y en realidad estoy prestando servicio? Y ahí tiene un problema grave el empleador, porque el empleador va a tener que hacerse cargo del accidente de trabajo. En tanto y en cuanto no haya informado al RT que vos estás de vacaciones. Si informó al RT que estaba de vacaciones, responde el empleador. En realidad va a terminar respondiendo al RT, pero el RT le puede repetir al empleador. Claro, bien, gracias. ¿Sí? Ahora, si no le informó nada al RT, se hacen los bobinas, digamos, y vos no estabas de vacaciones, en realidad. También pasa en muchas empresas en que formalmente estabas de vacaciones, pero en la realidad no estás en vacaciones y existe una compensación, en el mejor de los casos, una compensación económica. Bien, gracias. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Sí? Ahí les paso todo el material y hasta incluso una nota del empleador notificando las vacaciones. Nos vemos el lunes que viene.